A partir de hoy, no cuentas con mi nombre ni con mi dinero. Eso fue todo lo que dijo mi padre desde su oficina en el piso 40 de la torre más cara de Manhattan. Ni un grito, ni un gesto, solo ese tono de sentencia que usaba para despedir a ejecutivos de su imperio. Yo, Alex Miller, 22 años, hijo único de un magnate que podía comprar una ciudad si se aburría, escuché en silencio cómo se evaporaba mi mundo dorado. Un verano. Quiero que trabajes, que vivas con lo mínimo, que veas lo que cuesta $1. Quizá entonces aprendas a respetarte. En menos de 48 horas, estaba en un autobús rumbo a Coral Cove, un pueblo playero del sur de Florida, que no salía en los mapas de lujo ni en mis recuerdos. Allí me esperaba un empleo en un bar de playa llamado Storm Shelter. El sarcasmo del nombre no se me escapó. El calor me golpeó en cuanto bajé. La humedad era una capa pegajosa, y el aire olía a sal y a fritura. No me molesté en mirar a mi alrededor. Lo único que quería era terminar con aquello cuanto antes y volver a Nueva York. Pero no tenía opción. Pregunté por el encargado, y alguien señaló hacia la barra. «El que parece que quiere matar a alguien», dijo una voz femenina. Me acerqué, él no me miró de inmediato. Servía tragos a una velocidad inhumana, daba órdenes al fondo y respondía a 2 clientes al mismo tiempo. Cuando finalmente habló, lo hizo sin alzar la vista. «¿Qué quieres?» «Vengo por el trabajo. Soy Alex Miller. Mi padre es...» «Ya sé quién es tu padre», interrumpió, esta vez mirándome. Su mirada era directa, como un juicio silencioso. «Aquí no importa tu apellido. Aquí limpias mesas, cargas cajas y haces lo que te digan. ¿Entendido?», asentí. No sé por qué. «Bien, empieza por esas mesas llenas de mierda. Tienes 10 minutos». Así comenzó mi castigo. El primer día rompí 3 vasos y casi me desmayó por el calor. El segundo, confundí pedidos y un cliente me tiró una cerveza encima. El tercero, casi caigo al intentar cargar una caja de botellas. Nadie me ayudó. Nadie me tuvo lástima. Y él, ese tal Chris, solo me corregía en voz alta y sin filtro. «No eres especial. Nadie lo es aquí». Lo odié con cada músculo dolorido. Odié su forma de caminar como si todo le perteneciera. Su voz seca, su precisión. Pero más que eso, odié que no pudiera dejar de mirarlo. Había algo en su forma de estar que no podía ignorar. No era belleza, era control, seguridad, realidad. Cada vez que me hablaba, sentía una mezcla de humillación y algo que no quería nombrar. Algo que crecía con cada roce accidental, con cada vez que me corregía, con cada instante en el que yo me perdía viéndolo trabajar, como si el mundo no pudiera romperlo. Una noche, después de cerrar, me ofrecía quedarme a limpiar el almacén. No porque me importara el bar, lo hice porque sabía que él también se quedaba. Estábamos solos entre barriles y cajas de hielo. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó sin mirarme. «Ya deberías haberte largado. Tienes dónde volver». Me tomó unos segundos responder. «Porque tú dijiste que esto era la vida real, y quiero saber si puedo con ella». Hubo un silencio denso. Luego, escuché su respiración, más lenta. Me giré y lo vi mirándome. Había algo en sus ojos que no había visto antes. No compasión, no simpatía. Algo más peligroso. Reconocimiento. Y fue ahí, en ese instante, que supe que mi verano iba a ser cualquier cosa menos sencillo. Los días empezaron a repetirse como un ciclo de sol, sudor y órdenes. Me levantaba antes que nadie, fregaba, cargaba, servía. Y él estaba en todas partes, duro, implacable. Pero ya no me hablaba como al principio. Había algo distinto en sus silencios, como si esperara algo de mí, o como si también estuviera esperando que eso desapareciera. Pero no desapareció. Se hizo más fuerte. Una tarde, al pasar por detrás de la barra, rozamos brazos. No fue intencional, o eso quise pensar. Pero el contacto fue eléctrico. Él no dijo nada. Solo bajó la vista, apretó la mandíbula y siguió preparando un cóctel. Yo me alejé con el pecho en llamas.
Sabía que no estaba solo sintiéndolo, y eso me aterraba. Había otro camarero en el equipo, Troy, con una sonrisa de esas que no llegan a los ojos, siempre demasiado atento con todos, excepto conmigo. Desde el primer día me miró como si ya me hubiera juzgado, y sentí que observaba más de lo que decía. Una noche, al terminar el turno, fui al almacén a dejar unas cajas. No había nadie, o eso creí. Estaba revisando inventario cuando escuché la puerta cerrarse. Me giré. Era Chris. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí. El silencio se estiró. «¿No has huido aún?», añadió. «Tampoco tú», respondí sin pensar. Él me miró. Largo. No había nada suave en su expresión. Era como si luchara consigo mismo. «No deberías confundirte conmigo, Alex. ¿Crees que lo estoy? Creo que este lugar puede romperte. Y yo no voy a detenerlo». No supe qué contestar. Quería decirle que no tenía miedo, pero lo tenía. De él, de mí. En ese momento entró Troy. Nos encontró a ambos en el pequeño espacio, a menos de 1 metro, en silencio. Lo vi arquear una ceja, lo suficiente para saber que había entendido lo que no decíamos. «¿Interrumpo algo?», preguntó, demasiado tranquilo. Chris se alejó sin responder. Yo me quedé paralizado. Desde ese día, Troy empezó a hablar más conmigo. Pero no eran conversaciones, eran cuchillos. ¿Sabes cómo sobrevivimos aquí? No siendo raros, no dando de qué hablar. «No estoy dando nada», respondí una vez, intentando mantener la calma. «Entonces no te acerques tanto a Chris. No le haces ningún favor». Sabía que me estaba amenazando, pero no podía probar nada. Una noche, mientras limpiaba las mesas, noté que Troy me grababa con el teléfono. Lo hacía como quien manda un mensaje. Disimulado, con sonrisa. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Me había girado justo cuando Chris se acercaba por detrás para darme instrucciones. Y sí, estábamos demasiado cerca. No dormí esa noche. 2 días después, la bomba explotó. Un artículo en un sitio de chismes online mostraba un video corto, borroso, pero suficiente para los titulares. «Romance escondido en las costas de Florida. El hijo del millonario Miller y su jefe de bar». Mi padre me llamó esa misma mañana. No gritó, solo dijo: «O arreglas esto o te olvidas para siempre de mi apellido». Colgué sin responder. El estómago se me cerró. Fui directo al bar. Chris ya lo sabía. Su cara era una mezcla de rabia y decepción. «¿Qué hiciste?», me preguntó sin levantar la voz. «No fui yo. Fue Troy. Estoy seguro». «¿Tienes pruebas?». «No. Solo sospechas. Y eso no servía». «Mi padre quiere que cierres el bar», dije. Me dolió más de lo que esperaba. «No va a pasar», respondió. Pero su voz tembló. Apenas. Luego se giró y se fue. No me habló el resto del día. Troy, en cambio, no apareció más. Renunció sin avisar. O lo despidieron. No me importó. Lo que me importaba era lo que había roto. Chris evitaba incluso mirarme. Volvimos a ser extraños. Solo que esta vez, con cicatrices. Pasaron 5 días desde el escándalo. Nadie en el bar decía nada en voz alta, pero las miradas lo decían todo. Algunos clientes se iban sin pedir. Otros venían solo para ver al hijo del millonario gay. Yo aguantaba, sin quejarme, sin pestañear. Lo único que me dolía de verdad era cómo Chris se comportaba. Indiferente, mecánico, como si yo hubiera sido solo un error en su rutina. Hasta que una noche, el silencio se rompió. Era un martes con viento fuerte, de esos que hacían crujir los toldos. Estábamos cerrando temprano porque apenas quedaban clientes. Chris y yo nos cruzamos en la barra. Sin contacto, sin palabras. «¿Vas a seguir así?». Solté sin pensar. Él no respondió. «¿De verdad crees que fue mi culpa?». «No importa de quién fue. Lo que importa es qué pasó», dijo finalmente. «Y que ahora tengo empleados con miedo, clientes que murmuran, y un padre millonario que amenaza con destruir todo». «¿Y tú? ¿Tú tienes miedo?». Chris me miró como si no entendiera la pregunta. «Tengo miedo de lo que esto le hace a la gente que trabaja aquí, a los que no tienen apellido ni opciones. Y por eso prefieres quedarte callado».
Fingir que no pasó nada. Prefiero proteger lo poco que tengo. No todos pueden salir en un jet privado si algo sale mal. Esa frase me rompió algo adentro. Me giré y me fui, con rabia, pero también con vergüenza, porque tenía razón. Esa noche no volví al alojamiento. Caminé por la playa durante horas, con la marea subiendo y bajando como el caos en mi cabeza. No sabía si debía quedarme. No sabía si servía de algo seguir intentándolo. Al día siguiente llegué temprano, antes que todos. Chris ya estaba ahí. No hablamos. El ambiente era espeso. Al mediodía, cuando todo parecía calmarse, el caos llegó de verdad. La puerta del bar se abrió de golpe. Era Troy. Sudaba, olía a alcohol. Y traía algo en la mano. Un bate. Así que ahora esto es un bar de maricones, gritó. Todo se congeló. Dos clientes salieron corriendo. Un camarero gritó mi nombre, pero yo no me moví. Chris, sí. Se interpuso entre Troy y yo sin dudar. Vete, le dijo con calma. ¿Ahora eres su héroe? ¿Su novio? Troy levantó el bate. Todo pasó rápido. El golpe no fue hacia mí. Fue hacia una vitrina. Luego otro, esta vez más cerca. Chris intentó quitarle el bate, pero Troy lo empujó y cayó mal, golpeándose contra el suelo. Yo reaccioné tarde. Corrí. Le grité. Traté de frenarlo, pero Troy ya huía por la parte trasera. Llamamos a la policía, a la ambulancia, a todo. Chris estaba consciente, pero no podía levantarse. El médico dijo que no era grave, pero necesitaba reposo, una costilla probablemente fisurada. Nada permanente, pero suficiente para sacarlo del bar por días. La policía se llevó la declaración. Troy fue localizado esa misma noche, arrestado. Pero eso no devolvía nada. El bar estaba dañado, la barra rota, cristales por todas partes. El miedo flotaba en el aire. Me ofrecía quedarme, a cubrir turnos, a hacer lo que hiciera falta. Nadie me lo pidió, nadie me lo agradeció, pero lo hice, por él. Los días siguientes fueron un infierno. Dormía poco, comía mal, trabajaba como nunca en mi vida. La comunidad local, curiosamente, reaccionó con una mezcla de indignación y apoyo. Algunos clientes habituales ofrecieron donaciones, otros trajeron herramientas para ayudar a reparar, pero él no volvía, ni una llamada, ni un mensaje, hasta que una tarde, mientras limpiaba la terraza, lo vi llegar. Caminaba más lento, más cansado, pero estaba ahí. ¿Qué haces aquí?, le pregunté sin ocultar la sorpresa. Es mi lugar, respondió. Luego miró alrededor. Y veo que aún está de pie. Gracias a todos. A la gente. Yo solo traté de seguir. Lo sé. Hubo un silencio largo. Nunca quise que te pasara eso, dije por fin. Y yo nunca quise que me importaras. Pero pasó. Esa frase fue como una grieta nueva. No necesito tu lástima, le dije. No es lástima, Alex, es miedo. Miedo de lo que podríamos perder si seguimos adelante. ¿Y qué pasa si ya lo perdimos todo menos la verdad? Nos quedamos ahí, mirándonos. No había soluciones, no había finales felices, pero había algo nuevo, una grieta por donde entraba la luz. El bar volvió a abrir a los 5 días del ataque. No estaba perfecto. La barra seguía rota en un extremo. Algunas sillas eran prestadas, y había un cartel escrito a mano que decía, «Gracias por quedarte». Pero la gente volvía, y eso lo decía todo. Chris regresó como si nada hubiera pasado. Caminaba con cuidado, pero con la misma autoridad. No mencionaba el dolor, no hablaba del miedo, solo daba instrucciones y trabajaba. Pero algo había cambiado, no en su cuerpo, en su mirada. Ya no me evitaba, pero tampoco se acercaba. Esa distancia dolía más que su silencio anterior. Yo seguía ahí, no por orgullo, no por redención, porque ya no tenía otro lugar que se sintiera tan real. Una mañana, mientras organizábamos cajas, sonó mi teléfono. Era mi padre. No atendí. Minutos después, llegó un correo. Solo 3 frases. He leído lo del ataque. El apellido Miller sigue teniendo peso. Puedes volver a casa y olvidarte de este error. Lo leí 2 veces.
Luego lo borré. No contesté. Ya no necesitaba su permiso para decidir quién era. Esa noche, al cerrar, Chris se quedó en la terraza. Me acerqué. ¿Todo bien? Recibí una carta de la aseguradora, dijo. Cubren solo la mitad de los daños. El resto, no sé cómo lo voy a pagar. La gente del pueblo quiere ayudar, dije. No quiero caridad. No es caridad, es gratitud. Te conocen, te respetan. Tú les diste trabajo, comida, espacio. Ahora ellos quieren devolvértelo. Chris no respondió, pero no lo negó. Entonces hice lo que no pensé que haría. Publiqué un video, corto, o sin música. Solo yo, sentado frente al bar dañado, contando la historia, no con drama, con hechos. Este lugar me salvó, dije. Me enseñó a trabajar, a escuchar, a resistir. Y el hombre que lo mantiene en pie merece más que silencio. El video se hizo viral. Gente de otros estados donó. En 3 días se recaudó más del doble de lo que se necesitaba. Incluso medios nacionales hablaron del bar de Coral Cove que resistió el odio con comunidad. Una semana después, recibí otro correo de mi padre, esta vez más corto aún. Haz lo que quieras, pero que no manche el nombre. No respondí. El apellido ya no era un escudo, era solo una palabra vacía. Chris me llamó a la barra el viernes siguiente. He leído los comentarios del video, dijo. No sabía que la gente podía ser tan generosa. La gente responde cuando siente que algo vale la pena. ¿Y tú? ¿Qué es lo que vale la pena para ti? Tardé en responder. Lo que duele pero enseña. Lo que no es fácil. Lo que no se finge, él bajó la mirada. Luego volvió a alzarla. ¿Y qué pasa si intentarlo nos cuesta más dolor? Entonces será dolor verdadero. No ese que se esconde en la mentira. No dijo más. Pero su mano tocó la mía por un segundo. Suficiente. Esa noche, por primera vez, nos fuimos juntos caminando por la orilla, no como dos desconocidos forzados a trabajar en el mismo lugar, sino como dos hombres que ya no temían saberse vistos. No hablamos de amor. No prometimos futuro. Solo aceptamos lo que era. En los días siguientes, las reparaciones terminaron. El bar quedó más fuerte que antes. Y aunque el nombre seguía siendo el mismo, Storm Shelter ahora tenía otro significado. Ya no era refugio contra tormentas meteorológicas, era refugio contra las otras, las invisibles, las que rompen desde adentro. Yo no volví a Nueva York, no porque no pudiera, sino porque ya no lo necesitaba para ser quien era. El verano llegaba a su fin. Las noches eran menos húmedas. Los turistas comenzaban a desaparecer. El bar, en cambio, seguía lleno. Ya no solo por la comida o la vista, era otra cosa, una energía que se había formado después del golpe, después del miedo. La gente venía a estar, a pertenecer. Chris se movía como siempre, pero con un ritmo más tranquilo, menos defensivo, más presente. A veces me buscaba con la mirada y sonreía apenas, como si confirmara que seguía allí. Una tarde, justo cuando terminaba el turno, una camioneta negra se estacionó frente al bar. La reconocí al instante, era de mi padre. Me congelé, él bajó sin apuro, con esa postura firme que usaba incluso cuando no hablaba. Caminó hasta la barra como si fuera dueño del lugar. Miró alrededor con desaprobación contenida. Luego me vio. Tenemos que hablar. Chris, desde la otra punta, se tensó. No se acercó, pero observaba. Lo seguí fuera. Caminamos hasta una zona menos transitada de la playa. Él se detuvo, sin mirar el mar, sin mirar nada. No vine a pedirte que regreses. Vine a dejar algo claro. Asentí. Tú puedes hacer lo que quieras, pero si usas mi nombre para esto, hizo un gesto amplio hacia el bar. No cuentes con nada más. Ni apoyo, ni herencia, nada. No respondí. No era sorpresa, pero dolía, igual. No soy tú, dije finalmente. Eres Miller. Eso no se elige. Sí se elige. Yo lo estoy haciendo ahora. Me miró con frialdad. ¿Por qué cambiarías todo esto por un bar y un hombre al que conoces hace 2 meses? Porque en este lugar encontré algo que nunca tuve contigo. Verdad.
El silencio fue brutal. Luego él se dio media vuelta y se fue. No dijo adiós, no dejó promesas, solo se fue. Volví al bar sin decir nada. Chris no preguntó, pero entendió. Esa noche cerramos más tarde de lo habitual. Al terminar, me quedé barriendo la terraza. Chris salió con 2 vasos y me ofreció uno. ¿Estás bien? Estoy libre. Brindamos sin palabras. ¿Y ahora qué? Preguntó él. Ahora me quedo, no porque no tenga dónde ir, sino porque por primera vez estoy donde quiero estar. Chris asintió. Se sentó a mi lado. El sonido del mar era lo único que llenaba el aire. Cuando llegaste, pensé que durarías una semana, confesó. Yo también. Y míranos ahora. Aquí estamos, dije. Nos quedamos ahí, viendo cómo las luces del bar se apagaban una a una, sin grandes gestos, sin finales perfectos, solo la calma de saber que, aunque no todo estaba resuelto, ya no había nada que esconder. En los días siguientes, la historia del bar se fue apagando en redes. El escándalo fue reemplazado por otros. El apellido Miller volvió a sonar en los medios por fusiones y negocios, no por mí. Y eso estaba bien. Mi padre no volvió a llamar, pero un día llegó un sobre, sin remitente. Dentro, una hoja con solo una línea escrita a mano. No respeto lo que hiciste, pero respeto que lo hiciste solo. Lo guardé, no para reconciliarme, sino como prueba de que, incluso los que niegan, terminan viendo. Chris y yo no éramos una historia de película. Teníamos diferencias, silencios, heridas, pero también teníamos algo que nadie más nos dio. La oportunidad de empezar sin miedo. No sé cuánto durará, pero aprendí que la duración no es lo que define el valor de algo. Aprendí que a veces perderlo todo es la única forma de encontrarse, y que el nombre que importa no es el que heredas, es el que te ganas cada día siendo quien realmente eres.